la grabadora oficial, ¿eh? Ahí estamos. No puedo sacar los controles porque si los saco se ve mal la pantalla. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, nosotros no vemos ningún control, nada, vemos bien. No, pero a mí los controles me tapan parte de la presentación y si el otro día lo saqué y me habían dicho que se veía mal, entonces prefiero dejarlo por las dudas. Bueno, vamos a terminar con el TP5, ¿sí? La clase pasada estuvieron trabajando con Bani el concepto de función, estuvieron analizando dominios de funciones, analizando gráficas, ¿sí? Hablamos de dominio, de codominio, de imagen. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a continuar estudiando otras características de las funciones, ¿sí? Algunas de esas características las vamos a poder estudiar de manera algebraica, es decir, vamos a poder hacer algún cálculo que me permita responder ciertas cuestiones de la función, y otras, al menos en esta materia, vamos a confiar en nuestra vista y vamos a poder hacer algún análisis simplemente observando la gráfica de las funciones, ¿sí? Se pueden analizar muchas características de las funciones. En este primer curso de elementos de matemática vamos a analizar lo más básico, lo más simple. Después nos vamos a ir metiendo en funciones puntuales y vamos a ir como ampliando los conocimientos y digamos, recién en análisis matemático como que van a completar el estudio de las funciones con mayor profundidad. Vamos a continuar entonces. Hoy vamos a empezar a trabajar con las raíces de las funciones, que va a ser otra característica que le vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a definir primero qué es la raíz de una función. Un elemento del dominio de la función será raíz de la función siempre y cuando su imagen sea cero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo un elemento, llamémosle A, que pertenece al dominio de la función, ese elemento A, o ese valor del dominio A, será raíz de la función siempre y cuando la función valuada en ese elemento me dé cero. Es decir, que para hallar las raíces lo que vamos a tener que buscar son aquellos valores del dominio de la función que la anulan, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que me dan esta función, f de x igual menos 3/5 de x más 9, ¿sí? Si yo quiero calcular o hallar la raíz de esta función, tendré que evaluar qué valores del dominio de esta función la hacen cero, ¿sí? ¿Qué valores de x que pertenecen al dominio de esta función la anulan? Esos valores del dominio que anulan la función reciben el nombre de raíces o ceros de la función. En este caso, esta función tiene dominio todos los reales, ¿sí? No me voy a detener mucho en el análisis de los dominios porque es un trabajo que hicimos la clase pasada con bastante profundidad con Bani. Pero esta función claramente tiene como dominio todos los reales, es decir que cualquier número real tranquilamente podría ser raíz de esta función. Entonces vamos a buscar aquellos valores de x que anulan la función f de x. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar la función f de x a 0, y me voy a disponer a despejar x en este caso, ¿sí? Como dicen ustedes, paso un nodo restando, y el menos 3/5 que multiplica la x lo paso dividiendo o multiplicando por el inverso. En este caso obtuve x igual a 15, 15 es un número real, por lo tanto pertenece al dominio de la función, entonces hemos encontrado la raíz de f de x. Esta función f de x tiene una raíz, una única raíz, y es x igual a 15. Lo que pueden hacer, para quedarse tranquilos y chequear que no se mandaron ninguna macana en el medio, es efectivamente calcular f de 15 y ver que esta cuenta claramente me va a dar 0. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora me dan la función g de x igual a 4x² menos 9. Para empezar a buscar las raíces de esta función, uno dice, bueno, igualo la función a 0 y despejo x, pero antes detengámonos siempre en el pensar en qué dominio tiene esta función. Si el dominio es todos los reales, perfecto, ahí me mando. Pero
no estaría mal cada vez que querramos calcular las raíces, primero detenernos a analizar el dominio. Bueno, en este caso, ¿qué dominio tiene g de x? ¿Me pueden contestar? Todos los reales, ¿sí? En este caso, la función g de x tiene como dominio nuevamente todos los reales, ¿sí? Es decir que cualquier número real x que anule a la función g será denominado raíz de la función, ¿sí? Esto significa que si yo resuelvo la ecuación y la ecuación me da como solución un número real, ese número real seguro que va a ser raíz de la función porque el dominio no me impone ninguna restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar la función a 0 para encontrar qué valores de x anulan esta función, ¿sí? Acá, como dicen ustedes, yo pasé el 9 sumando, después pasé el 4 dividiendo, y cuidado acá, porque tengo que despejar una potencia par. Tengo que despejar x cuadrado, ¿sí? Siempre que tengo que despejar una potencia par, no se olviden que voy a tener como posibles soluciones dos números distintos, porque tanto un número positivo como un número negativo elevado al cuadrado me van a devolver un número positivo, ¿sí? Es decir que puedo poner la raíz cuadrada de 9 cuartos más menos adelante, o directamente usamos la definición de módulo. Si quieren anotar en la carpeta, siempre que despejo un exponente par, debo poner módulo. Cuidado de no cometer el error de que intente despejar un exponente par si del otro lado de la igualdad hay un número negativo, ¿sí? Muchos de ustedes lo que hacen es despejar la potencia, ponen el módulo y después, como les queda la raíz de un número negativo, dicen no tiene solución. Si podemos evitar ese paso de pasar la raíz y después darme cuenta que no tiene solución, sería genial, porque nosotros sabemos que todo número real elevado al cuadrado me devuelve un resultado no negativo. Así que si el cuadrado está igualado a un número negativo, no sigo con el ejercicio, ya sé que esa igualdad no va a tener solución. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Evitemos pasar la raíz cuadrada o una raíz de índice par, aplicársela a un número negativo, porque no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido, cortemos el razonamiento antes. Ya nos damos cuenta antes de que no es posible resolver esa ecuación, o no tiene soluciones esa ecuación. Bueno, la raíz de 9 cuartos es 3 medios, ¿no? Y si el módulo de x es igual a 3 medios, significa que x o vale 3 medios o vale el opuesto de 3 medios, ¿sí? Acá yo para achicar espacio en la pantalla directamente puse más menos 3 medios. Bien, como el dominio de esta función eran todos los reales, tanto 3 medios como menos 3 medios son números reales, obviamente que si calculo g de 3 medios y g de menos 3 medios, la función me va a dar 0, entonces puedo confirmar que esta función tiene dos raíces distintas, ¿sí? X igual a menos 3 medios y x igual a 3 medios. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos con un tercer ejemplo? ¿Qué pasa con esta función h de x? A diferencia del anterior, ya me parece que el dominio no sigue siendo todos los reales, ¿no? ¿Qué opinan? Todos los reales menos el 0. Claro, porque en este caso tengo que tener cuidado porque hay un cociente, ¿sí? No puedo dividir por 0. Entonces, sí. Disculpe, tengo una consulta. ¿Por qué mandaron el TP6A? ¿Y entra en el parcial o no? No, Alexis, no, es listo, hasta el 5. Sí. Bien, entonces decíamos que no podemos dividir por 0, ¿no? Entonces el dominio de esta función, como es un cociente, le pedimos a la expresión que se encuentra en el denominador que no sea 0, y como bien dijo una compañera, el dominio de la función h de x son todos los reales menos el 0. Es decir, que cuando busquemos las raíces de esta función, si es que existen, tendrá que ser un número real distinto de 0, ¿sí? Porque recuerden que las raíces son aquellos valores del dominio de la función que la anulan, ¿sí? Yo no puedo decir que una raíz
o que x igual a un número es raíz de una función si ese número no corresponde al dominio de la función. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar esta función a 0 y vamos a despejar x, ¿sí? A ver si lo intentamos. Yo acá, esta notación es una notación que yo pongo para no olvidarme que cuando estoy resolviendo esta ecuación, estoy buscando valores de x que hagan 0 la igualdad, pero el dominio me había dicho que x no podía ser 0. No es obligación respetar esta notación, pero puede pasar que cuando uno arranca el ejercicio, escribe por allá arriba en la hoja, el dominio son los reales distintos de 0, después se pierde en alguna cuenta y se pone a resolver, y se olvidó de eso que escribió allá arriba, ¿no? Y remarca como respuesta cosas que por ahí no tienen demasiado sentido. Y como yo soy un poco despistada, particularmente yo soy un poco despistada, elegí, a la hora de resolver la ecuación, anotarme en alguna parte de mi cadena de equivalencias. Equivalencia es, estoy resolviendo una ecuación aplicando todas las reglas que hemos estudiado, ¿no? Los axiomas algebraicos, sacar factor común, multiplicar ambos miembros por un número distinto de 0, dividir ambos miembros por un número distinto de 0, sumar ambos miembros, bueno, todo lo que ya sabemos, pero llevarme la condición que me pone el dominio para no olvidarla, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es obligación hacerlo, si uno recuerda que lo que está buscando son los valores de x distintos de 0 que anulan la expresión, fantástico, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para resolver? ¿Podemos poner x por 0 es igual a 0 y después bajar el 0 y hacer la ecuación? Claro, vos decís que esta x que está dividiendo la pase multiplicando. Sí. Bueno, lo podés hacer porque x no es 0, porque ya avisamos que x no es 0. Si vos no avisás que x no es 0, no podés pasar la x multiplicando. Porque vos podés multiplicar ambos miembros de una igualdad siempre y cuando multipliques por un número distinto de 0. Igual Entonces, me va a dar 0. Porque sí, 0, obviamente. vos Sí, pero el ponés que tema es es 1. no hacer algo que no sea legal para la matemática. Entonces yo prefiero pensarlo de otra manera para evitar ese conflicto, ¿no? Una fracción, porque acá tengo una fracción, ¿no? Dividirla, x por paréntesis x a la 2 Está más bien lo que 1. dijiste, Alexis, no te estoy diciendo que está mal, simplemente quiero expresar mi opinión respecto de cómo lo pensaría listo. yo. Vos podés pasar a la x multiplicando, siempre aclarando que ¿Usted no es 0. me lo daría probado o tengo que hacerlo como usted quiere? No te voy a decir que hagas las cosas como yo quiero, vos tenés que hacer las cosas listo. bien. Mientras estén bien te lo vamos a dar por aprobado, ¿sí? Acuérdense que no hay una única estrategia de resolución de una situación en matemáticas. Todos podemos encarar el mismo problema por distintos caminos. El tema es que esos caminos tengan un aval matemático. Es decir, que no invente un teorema o una propiedad en el medio para poder resolverlo, sino que me base en algo que obviamente es verdadero, ¿sí? Por eso decía que esto de pasar multiplicando o pasar dividiendo, hay que tener mucho cuidado porque no puedo pasar multiplicando un 0 y tampoco puedo pasar dividiendo un 0. Entonces, en el caso particular mío, que sigo insistiendo que soy despistada, yo prefiero pensar este problema de la siguiente manera, que es exactamente lo mismo que dijo Alexis, pero lo voy a pensar de otra manera para no meter la pata. Yo tengo una fracción igual a 0, ¿sí? Una fracción igual a 0. Díganme ustedes, ¿cuándo una fracción vale 0? ¿En qué casos una fracción vale 0? Cuando el denominador es 0. El denominador no puede ser 0. El denominador es el de abajo. Ese no puede ser 0. Cuando los numeradores son 0. Exactamente, la única posibilidad que tengo para que una fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Entonces directamente le pido al numerador que valga 0, ¿sí?
Fíjate que es lo mismo que decir, bueno, la x que están dividiendo la paso multiplicando, como dijo Alexis, x por 0 da 0, ¿sí? Pero bueno, yo puedo pasar a esta x multiplicando siempre y cuando esta x no sea 0. ¿Está? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, y ahora tengo que resolver esta igualdad. No tengo idea cómo resolverla. ¿Se les ocurre alguna estrategia para resolver esa igualdad? Estamos al horno. Si yo no tengo idea de cómo se resuelve y ustedes no me tiran una pista, nos quedamos acá. ¿Qué podríamos hacer en esa expresión para En intentar el chat resolver? pusieron factor común. Perfecto. Podríamos sacar factor común x, ¿no? Tengo dos términos, los dos tienen x, sacamos factor común x. ¿Están de acuerdo que si a esta expresión le saco factor común x me queda esta otra? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y Bueno, después ¿para se qué saqué quedaría. factor común x? Porque acuérdense que un producto de dos factores es 0 siempre y cuando alguno de los factores sea 0. Es decir, para que un producto entre dos factores me dé 0, o el primer factor es 0, o el segundo factor es 0. ¿Están de acuerdo? Un producto es 0 si el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Lo ven? Bueno, que el primero sea 0 ya tengo una solución. Ahora me falta resolver la otra igualdad, ¿no? X cuadrado más 1 igual a 0, despejo el 1, y acá pasa lo que les decía hoy. Acá no voy a pasar el cuadrado como raíz y voy a poner módulo, porque ya me tengo que avivar que el cuadrado de un número real nunca me puede dar un número negativo. ¿Sí? El cuadrado de un número real nunca me puede dar un número negativo. Entonces, si yo eso ya lo sé, si yo ya sé que el cuadrado de un número real no me puede dar un número negativo, ¿para qué pongo módulo, aplico la raíz cuadrada y después digo, che, la raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución en los reales? Porque estoy como aplicando una propiedad en un lugar donde no corresponde, ¿sí? Entonces directamente acá digo, esta ecuación no tiene solución en los reales porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé negativo, ¿sí? Entonces, esta función tiene raíces y encontré x igual a 0, ¿no? La única raíz. Sí, pero no puede ser. Pero no puede ser, ¿por qué? ¿Qué pasa con 0? Anula la función, pero ¿qué dijimos de esta función? Que no puede estar en el denominador. Tiene que formar, la raíz tiene que ser un valor del dominio. Y dijimos que el dominio de esta función eran todos los reales distintos de 0. Es decir, esta solución que encontré no es solución de la ecuación porque dijimos que x no podía ser 0, no forma parte del dominio. Por lo tanto, esta función no tiene raíces, ¿sí? Porque por más que este razonamiento me haya dado x igual a 0, no se olviden que habíamos dicho que x no podía ser 0. Entonces, esta la descarto. 0 no puede ser. Y esta otra no me brinda soluciones, listo. Esta función no tiene raíces reales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la lógica entonces para hallar las raíces de una función es, como consejo, primero analizar el dominio de la función, ¿sí? Si el dominio son todos los reales, no hay ningún problema. Si el dominio tiene alguna restricción, ahí vamos a estar un poco más atentos. Y para encontrar algebraicamente las raíces de la función, lo que voy a hacer es igualar la función a 0 y resolver la ecuación que me queda planteada. Bien, ¿qué pasa si me dan una función pero no me dan la fórmula, no me dan la ecuación? ¿Sí? Me dan la gráfica de una función. Si a mí me dan la gráfica de una función, yo tengo que buscar aquellos valores del dominio de la función que anulan la función. Es decir, son los valores, vamos a llamarles x, que pertenecen al dominio de la función, que hacen que la función valga 0. Es decir, que las raíces de la función van a ser todos los puntos del gráfico de la función que tengan coordenadas algún valor de x y 0 de y. ¿Sí?
Algún Profe, valor de tengo X una de 0. pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Decime. Estamos diciendo que geométricamente podemos darnos cuenta de las raíces mirando el eje X, ¿no? Sí. Entonces, si lo hacemos mirando la fórmula, ¿no podríamos mirar lo que sería X y ya darnos cuenta o está mal ese proceso, digamos? Pasa que la fórmula, vos tenés una fórmula matemática que no sabés qué forma tiene, a menos que conozcas la gráfica de todas las funciones que vengan escritas en forma algebraica. Si vos me decís acá, yo me podría haber dado cuenta que 0 es raíz, o que 0, si le ponía 0 a la X me daba 0 toda la cuenta, no entiendo tu pregunta. Claro, por ejemplo, lo que yo digo es, no sé, a mí se me da una fórmula cualquiera, no sé, f de x es igual a, no sé, 8 más 3, no sé, digo cualquiera. Y yo sé que 8 iría ubicado en el eje X. Entonces, ¿puedo suponer que ese número es raíz? No, vos podés suponer todo lo que quieras, pero si tenés la fórmula tenés que reemplazar el valor que vos suponés en la función, y si te da 0, confirmás que es raíz. Si Ah, no, ok, no. ok. Porque el tema de la fórmula y la gráfica es, si yo tengo la fórmula y no sé qué forma tiene la gráfica, tengo que resolverlo de manera algebraica, es decir, igualo a 0 y despejo X. Y una vez que encuentro el valor de X, después lo chequeo, lo corroboro. Será raíz si yo reemplazo la función por ese número y me da 0 la cuenta. ¿Sí? El tema es que muchas veces nos dan la gráfica sin darnos la fórmula. Entonces, si yo tengo la gráfica de una función y no tengo la fórmula, no tengo manera de chequear si eso no es raíz. Entonces, cuando solo tengo el gráfico, tendré que buscar aquellos puntos de la curva, de la gráfica de la función, cuya intersección con el eje de las X me van a dar las coordenadas de los puntos llamados raíces. ¿Por qué con el eje de las X? Porque en el eje de las X, cualquier punto que esté parado sobre el eje de las X tiene coordenadas X, 0, y nosotros estamos buscando aquellos valores de X que hagan 0 a la función. ¿Sí? Entonces, algebraicamente estudio previamente el dominio de la función, igualo a 0 la función y despejo X. Una vez que obtuve el valor de X, tengo la posibilidad de chequear si ese valor efectivamente anula o no la función. Calculo f de ese valor que encontré y me tiene que dar 0. Eso es algebraicamente, si tengo la fórmula. Si tengo solo el gráfico y nada más que el gráfico, tengo que buscar aquellos valores del gráfico que tocan al eje X. Aquellos que tocan al eje X son las raíces de la función. ¿Sí? Como no tengo fórmula, no me queda otra que confiar en lo que estoy mirando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les doy esta función, no tengo forma de hacer cuentas para saber quiénes son las raíces, porque no tengo la ecuación que define esta función. ¿Sí? Entonces, yo tengo que confiar que este punto, que está marcado en el gráfico, tiene coordenadas menos 5 de X, 0 de Y. Toca el eje X, tiene que ser una raíz. Este otro punto es de coordenadas menos 1 de X, 0 de Y. Anula la función, tiene que ser otra raíz. Este punto tiene coordenadas 0 de X, 1 de Y. No anula la función, no será raíz. Será lo que conocemos como ordenada al origen. Acá tengo otro valor que toca el eje X y acá tengo otro valor que toca el eje X. Ahora, ¿tengo manera de verificar que efectivamente estos 4 valores son las raíces de la función? Y confío en que lo que me marcaron en el gráfico es así, y digo, bueno, en este caso, observo que esta función no tiene ningún corte, ningún agujero, ningún salto, ni nada que se le parezca. Entonces el dominio es todos los reales. ¿Sí? Tanto menos 5 como menos 1, como 2, como 3, forman parte del conjunto de los números reales. Por lo tanto, serán las raíces de esta función f de x, que no tengo ni idea quién es. La única información que tengo es que la gráfica es esta que se ve acá. ¿Sí?
¿Se ve la diferencia entre uno y otro? En el otro puedo chequear porque tengo algo como para hacer cuentas. Acá tengo que confiar en lo que estoy viendo, ¿sí? Y robar no tener problemas de la vista. Pero bueno, si solo tengo la gráfica de la función, la intersección de la gráfica con el eje de las X me va a devolver los puntos de coordenadas X0, por lo tanto, esos puntos, o las abscisas de esos puntos, serán las raíces de mi función. En este caso podemos decir que f de x tiene 4 raíces, que son menos 5, menos 1, 2 y 3, porque esa es la información que me dio la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo quiero saber si menos 5 es raíz de la función, y digo, bueno, calculo f de menos 5, me tiene que dar 0, no tengo fórmula donde reemplazar. Entonces tengo que confiar en lo que estoy mirando, ¿sí? Además, me están dando el puntito marcado, y se observa la coordenada del punto, así que no tengo dudas al respecto. Bien, ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, este otro gráfico? ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y el anterior? ¿Qué Que no diferencia con hay? el número exacto. En este caso no me están marcando los puntitos sobre el eje de las X, ¿no? Fíjense que en el gráfico anterior estaban los puntitos marcados sobre el eje, como para indicar que estas eran las coordenadas de los puntos. En cambio, en este otro gráfico, fíjense que no hay ningún punto marcado en la gráfica, solo está la gráfica de la función. ¿Se ve? Todo parece indicar, según lo que me habilita mi vista, es que ahí pareciera haber una raíz, ahí pareciera haber otra, y allá pareciera haber otra, ¿sí? No tengo las coordenadas de los puntos. Entonces, uno podría decir, bueno, qué sé yo, anticipo o sospecho que las raíces podrían ser menos 3, menos 1, y ponele 4, ponele 4. Pareciera, ¿no? Porque no están las coordenadas del punto especificadas en la gráfica. Entonces, como las coordenadas del punto no están especificadas en la gráfica, uno dice, bueno, aproximadamente las raíces podrían llegar a ser menos 3, porque pareciera que cortan menos 3 al eje X, menos 1, y bueno, casi 4, qué sé yo, aproximadamente 4. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el ejercicio anterior? En ambos tengo la gráfica de la función, pero en este ejemplo, además me dan la fórmula. Además me dan la fórmula de la función, que es esta porquería que está escrita acá, ¿sí? Esta curva que está dibujada acá corresponde a esta función g de x. A diferencia del caso anterior, yo ahora puedo confirmar si esto que yo vi, esto que yo veo, que para mí son las raíces, si efectivamente son o no las raíces. ¿Cómo hago para confirmar si menos 3, menos 1 y 4 son las raíces de la función? En el caso anterior, confié en lo que veía, no tenía más información, solo la gráfica y estaban los puntos marcados, pero en este caso, además de la gráfica, tengo la fórmula de la función. Entonces, lo que yo veo y sospecho que podrían llegar a ser raíces, lo puedo confirmar con la ecuación, ¿sí? ¿Cómo confirmo si menos 3 es raíz efectivamente de la función g de x? ¿Qué tendría que pasar? Igualás g de x a 0. Igual a g de x a 0, pero sería hacer el proceso inverso. Yo te estoy diciendo, ¿es cierto que menos 3 es raíz de esta función? ¿Es cierto que Sí. Está bien. esa estrategia de igualar a 0 es válida? ¿Sí? Pero yo voy por un camino más simple todavía. Porque igualar a 0 sería resolver toda esa ecuación que no tengo ni idea de cómo se resuelve. Al menos por ahora no sabemos. Más adelante vamos a ver. Reemplazo. Claro, reemplazo. Si es raíz, ¿qué tiene que pasar cuando reemplazo a x por menos 3? ¿Qué me tiene que dar toda esta cuenta? 0. Me tiene que dar 0. Si realmente menos 3 es la raíz de la función, cuando reemplace a g de x a x por menos 3, me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que en el primer caso solo tenía la gráfica. ¿Sí? Entonces confío en lo que veo y afirmo que como me marcaban las coordenadas de los puntos,
puedo decir que esos puntos eran raíces de la función. En este otro caso, además de la gráfica, me dan la ecuación. Y los puntos no están marcados sobre la gráfica. Entonces, cuando los puntos no están especificados sobre la gráfica, uno dice, bueno, aproximadamente, o las raíces podrían ser estos valores. Pero como tengo la ecuación que define esa gráfica, podemos corroborar si efectivamente menos 3 es raíz de g de x. O sea, si lo que yo vi en el gráfico como raíz es o no es efectivamente la raíz de g. ¿Sí? Y como dijimos, si es raíz de g de x, cuando calcule g de menos 3 me tiene que dar 0. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo hice todas las cuentitas y me dio menos 0,38. ¿Qué significa esto? Lo que yo vi en el gráfico anterior que podía llegar a ser una raíz, ¿es una raíz de la función? No. No, porque no la anuló. No la anuló. Si yo me voy para atrás al gráfico, parece que corta en menos 3 al eje de las x. Pero cuando lo calculé en la función no me dio 0. Entonces no la anula la función. Si no la anula, menos 3 no era una raíz. Estaría cerquita de menos 3 la raíz, pero menos 3 puedo confirmar que no es raíz de la función, porque g de menos 3 no me da 0. ¿Puede entonces ¿Sí? que ese sea el margen de error? Sí, ahí vamos, no me spoilees lo que viene. Sí, ahora lo vamos a dejar en claro esto. Bien, lo mismo vamos a hacer con menos 1 y con 4. Lo que nosotros sospechábamos que eran raíces, como tenemos la ecuación que define la función, vamos a calcular. Si menos 1 es raíz de la función, cuando calculo g de menos 1 me tiene que dar 0. En este caso, menos 1 efectivamente era la raíz de la función, porque la cuenta para menos 1 me dio 0. Ahí sí puedo confirmar que menos 1 es una raíz. ¿Sí? Y con 4 hago el mismo razonamiento, calculé g de 4, me dio 0,345, entonces digo no. Lo que yo vi que para mí era raíz, acá estoy confirmando que no es, porque no me dio 0 la función para ese valor. ¿Está? Bueno, ¿qué quise mostrar con este ejemplo? Quise mostrar que hay veces que tenemos herramientas para poder verificar y otras veces no, ¿sí? Fíjense que en estos dos ejemplos, en el ejemplo 4, yo solo tenía la gráfica de la función, ¿sí? Solo tenía la gráfica de la función, y en la gráfica de la función estaban marcados puntualmente los puntitos sobre el eje de las X. Me daban las coordenadas. ¿Hay alguna información detallada, explícita en el gráfico que me permite decir, sí, las raíces eran menos 5, menos 1, bueno, los valores que daban, ¿no? En este caso, si a mí no me hubieran dado la fórmula que define la ecuación, en este ejemplo, en este último ejemplo, en el ejemplo 5, si yo no tuviera esta fórmula, y me dieran la gráfica así, como no hay ningún valor marcado puntualmente en la gráfica que me dé señales de que efectivamente son las raíces, uno podría responder, bueno, en función de lo que yo estoy viendo, las raíces podrían ser menos 3, menos 1 y 4. O podemos decir aproximadamente x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 4. Porque la gráfica no me da ninguna otra información, ¿sí? A diferencia del ejemplo anterior, tenemos una ecuación que nos permite confirmar si esto que vemos es efectivamente lo que pensamos que es. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, nosotros cuando vayamos a analizar gráficamente una función, podemos confirmar lo que vemos en la función, si hay algo de la función que me da detalles de que la cosa es así. Y si no me dan detalles de que la cosa es así, uno puede contestar de manera aproximada, según lo que uno ve, ¿sí? Y ahí se va a considerar por válido. ¿Se entiende? No sé si lo que me querías preguntar hoy responde con esta conclusión. Te interrumpí, te dije que no me spoilees. ¿Quedó claro lo que quise mostrar con estos dos ejemplos? Sí, quedó claro. Bien, recuerden que siempre que haya alguna fórmula o algo que me permita corroborar lo que estoy viendo, tengo que chequearlo, ¿sí? Si no hay una fórmula o nada por el estilo que me permita corroborar, tendré que confiar en lo que estoy viendo, y si no hay demasiados detalles de lo que estoy viendo, respondo de manera aproximada,
¿sí? Bueno, en este ejercicio alguien me dijo, igualamos a 0 y despejamos, ¿sí? Si igualamos a 0 y despejamos, tenemos una ecuación de grado 3, una ecuación polinómica de grado 3, que en este TP no vamos a mostrar cómo se resuelve, ¿sí? Más adelante sí vamos a ver cómo resolver este tipo de ecuaciones. Pero bueno, por si a alguno le quedó la intriga, las raíces reales de esta función eran menos 2,9, menos 1 y 3,9. ¿Ven? Casi pegaba en el menos 3 y casi pegaba en el 4. Pudimos contestar que efectivamente menos 3 y 4 no eran raíces porque teníamos la fórmula. Si no hubiésemos tenido la fórmula, hubiéramos aceptado que las raíces eran menos 3 y 4, ¿sí? Porque según el gráfico, aproximadamente pasaban por esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Podemos seguir? ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos. Vamos a hacer algunos ejercicios. Hallar si existen las raíces de las siguientes funciones. ¿Por qué digo si existen? Porque hemos visto funciones que no tenían raíces, ¿no? Entonces, puede pasar que alguna función no tenga raíces y respondemos, esta función no tiene raíces. Bueno, los invito a que piensen en este ejercicio 1. A ver, tomémonos unos minutitos y fijémonos si este ejercicio 1, donde me dan la función f de x, tiene o no tiene raíces, y si tienen, me dicen quiénes son. Tómense 2 minutos para pensar este ejercicio. Háganlo mientras. Bueno, si yo tuviera que resolver este ejercicio, lo primero que miro es el dominio de la función, ¿no? ¿Qué dominio tiene esta función? Reales menos 3. Los reales menos el 3. O sea que yo estoy buscando raíces o valores de x distintos de 3, valores distintos de 3, que hagan 0 la función. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya sé que estoy buscando valores distintos de 3 que hagan 0 la función, igualo la función a 0. Y como les vuelvo a repetir, como yo soy despistada, me anoto en alguna parte de mi razonamiento que x no puede ser 3, porque el dominio me dice que 3 no forma parte de esta función. Y acá hago lo mismo que hicimos. Menos 3 no pasa nada, porque vos acordate que el denominador no puede ser 0. Si x vale menos 3, el denominador me da menos 6, no pasa nada. Ah, listo. ¿Sí? Acordate que en una fracción, la expresión que está dividiendo o debajo de la línea de fracción no puede ser 0. Y en el único caso donde se hace 0, en este ejemplo, es en x igual a 3. Y acá pienso como pensamos en el ejemplo anterior, ¿no? Para que una fracción sea 0, le pido solo al numerador que se haga 0, ¿no? O como dijo Alexis, como el x menos 3 no es 0, lo paso multiplicando y me queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, pasé el 1 sumando, el 1/9 que está multiplicando lo pasé dividiendo, y me quedó un cuadrado igual a 9. Como de este lado hay un número positivo, puedo sacar el cuadrado. No me olvido que cuando saco el cuadrado pongo módulo. Siempre que despejo una potencia par, tengo que poner módulo. La raíz de 9 sabemos que es 3, y el módulo de x igual a 3, ¿qué significa? Que la x vale 3 o que la x vale menos 3. ¿Se acuerdan de la definición de módulo? ¿Qué números tienen una distancia del 0 igual a 3? El 3 y el menos 3, son los únicos dos que están a 3 unidades del 0. ¿Sí? Ahora, ¿las dos son raíces de la función?
No, solo -3. Solo -3, porque 3 no forma parte del dominio, ¿no? Como 3 no forma parte del dominio, descarto esa solución de la ecuación y digo que esta función f de x tiene una única raíz, y es x igual a -3. ¿Sí? Profe, Sí. no entendí esa parte, ¿por qué el 3 no? Porque acordate que no podés dividir por 0. Si Ah, vos claro. permitís que 3 sea solución, estás habilitando la división por 0. Porque fíjate que cuando x vale 3, se te hace 0 el denominador. Claro, claro. Gracias. Por Profe. eso es importante que siempre analicen primero el dominio. Porque si yo resuelvo la ecuación y me olvido del dominio, puedo meter la pata y decir, che, estas dos son raíces de la función. Minga van a ser raíces de la función, si esta no está en el dominio de la función. ¿Cómo algo que no está en la función va a ser raíz de la función? ¿Se entiende? Es contradictorio. Por eso siempre arranquen analizando el dominio de la función. Sí, decime. Eso lo del dominio es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Lo de igualar. Lo que vieron la parte clase de abajo pasada a con cero. Ran. Exacto. ¿Se acuerdan que vieron los casos donde cuando hay fracciones los denominadores no pueden ser 0, y cuando hay raíces de índice par, los radicandos tienen que ser mayores o iguales que 0? ¿Se acuerdan que vimos esos dos casos? Y que se podían combinar, ¿no? Podía haber raíces en el numerador, en el denominador. ¿Sí? Bueno, hagamos este otro caso. A ver si sale este ejercicio 2. Profe, te hago una pregunta. Si yo hago la resolvente de la calculadora para resolver esto en el parcial, ¿está bien o está mal? ¿Lo tengo que hacer sí o sí el procedimiento? Lo que pasa es que en este caso, si es un ejercicio del choice, vos resolvelo como quieras. Mientras lo puedas resolver, resolvelo como quieras. Pero si es un ejercicio para entregar, nosotros todavía no enseñamos a resolver ecuaciones con la resolvente, digamos, no explicamos Ok, la ok. fórmula de la resolvente. Pero si vos la querés usar, usala. De última, escribila para mostrar que usaste esa fórmula, y después si querés hacer la cuenta con la calculadora. Dale. Pero si vos pasás de acá a acá, o sea, del 1/9 de x cuadrado menos 1 a 3 y menos 3, y te vamos a preguntar, ¿y de dónde salió esa cuenta? ¿Cómo hiciste para resolver esa ecuación? Ok. Es como que falta la fundamentación. Acá estamos fundamentando, pasé el 1 sumando, pasé el 1/9 dividiendo, me despejé una potencia par, usé la definición de módulo, encontré estos dos valores. ¿Sí? Profe, Sí, yo te iba a preguntar algo parecido. ¿La resolvente no la usamos por ahora por el tema de las raíces complejas? Sí, si vos la sabés porque te la acordás de la escuela, usala, bienvenida No, sea. claro, Todo. pero por ejemplo, en un ejercicio anterior que mostraste, creo que da una raíz negativa y que había que usar número imaginario, me parece. Ah, no, ahí no, porque estamos trabajando solo con números reales nosotros. Ok, ¿Sí? Los números imaginarios los dejamos para otra materia. bueno. Solo acá en esta materia vamos a trabajar solo con números reales. Bueno, ¿qué pasa en este ejercicio 2? A ver, arranquemos por el dominio. Saco factor común X. Primero, ¿qué condición tengo que poner? ¿O qué condiciones tengo que poner? El dominio no puede ser 0. El dominio no puede ser 0, está mal expresado, cuidado, ¿eh? X al cuadrado menos X no puede ser 0. Perfecto. ¿Y qué más? Es la única restricción que hay. El denominador no puede ser 0, que es todo esto. Y X más menos 1 no puede ser negativo. Exactamente, porque está dentro de una raíz cuadrada, ¿no? Así que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, el dominio me impone dos condiciones. Que lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser obligatoriamente mayor o igual a 0, y también lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Ese es mi dominio. Me impone esas dos condiciones. El radicando de una raíz de índice par no puede ser negativo, es decir, tiene que ser mayor o igual a 0, y al mismo tiempo, en este caso, el denominador, que es toda esta expresión, debe ser distinto de 0. ¿Sí? Y resolvemos las dos situaciones, son dos desigualdades. No sé si ustedes recuerdan, pero en un videito que subió Belén al Padre de la clase anterior, se planteó una situación muy similar a esta.
¿sí? Si no lo vieron, los invito a que lo vean porque está re lindo y re clarito explicado. Bueno, entonces, si me voy con la primera, si despejo x, paso el 1 sumando, me queda x mayor o igual a 1, ¿sí? Y como alguien dijo por ahí, saco factor común x de esta expresión. El que quiera usar la fórmula de la resolvente, úsela, Yo estoy resolviendo estas ecuaciones con las herramientas que tengo. Hagan de cuenta que yo no sé nada de matemática y con lo que estudié hasta el TP5 se me ocurre resolverla así. ¿Está bien? Este producto tiene que ser distinto de 0, entonces salen dos condiciones, ¿no? Que x no sea 0 y que x menos 1 tampoco sea 0. ¿Sí? Por lo tanto, x distinto de 0 por este factor, y por este factor paso el 1 para el otro lado, sería x distinto de 1. ¿Están de acuerdo con lo que estoy planteando acá? ¿Se entiende lo que hice? Si yo esta la resuelvo con la resolvente, me sale que tiene dos soluciones, 0 y 1. ¿Sí? Y 0 y 1 los tengo que sacar, porque con 0 y 1 se me hace 0 lo de abajo. Yo no quiero que lo de abajo se me haga 0. Entonces digo, x no puede ser 0, y x tampoco puede ser 1. ¿Me siguen? Bueno, yo tengo que tomar los mayores iguales que 1, que no sean 0, bueno, este no pasa nada porque no cae dentro de este intervalo, pero tampoco que sean 1. O sea, ¿con qué números me voy a quedar en el dominio? De 1 en adelante, pero no puede ser ni 0 ni 1. Con todos los números naturales excepto 1, menos 1. ¿Todos los naturales? ¿El menos 5 puede ser? Ah, no. ¿Por qué, Solo ¿por qué abierto. naturales? Estamos en R, ¿no? No sé por qué naturales. ¿No sería todos del menos infinito hasta el 1? Ahí estaría tomando todos los que no corresponden, digamos, porque x tiene que ser mayor a 1. Ah, De menos infinito a 1 estoy agarrando los menores. Intervalo De abierto, 1 a de 1 a más De infinito. 1 en adelante, pero sacando el 1, porque el 0 no cae acá adentro, ¿no? De 1 en adelante, pero sacando el 1. O sea, el intervalo abierto de 1 a infinito. De 1 en adelante, sin tomar el 1. Con paréntesis abierto el 1. ¿Está bien? Mayores o iguales que 1. ¿Sí? A ver. Vamos a hacer el dibujito para que se entienda un poco mejor. Supónganse, Corchete, si es igual que 1, mayor o igual que 1. ahí lo vemos, mira. Vamos a dibujar el eje real. Profe, yo ya Esta me condición, tengo que ir. anda nomás, Alexis. Anda tranquilo, no El tenés que... TP5 y el 6 tengo que ver nada más, ¿no? O el No, 5. el 5 nada más, porque hasta ahí entra en el examen. Ah, listo, perfecto. Gracias. Nos vemos Bueno. la clase que viene. Nos vemos la clase que viene. Adiós. Bueno, esta condición dice de 1 en adelante, con corchete, ¿sí? Con corchete de 1 en adelante, sería todo esto. ¿Está bien? Y la otra condición me dice x distinto de 0 y x distinto de 1. O sea, acá está el 0 y acá estaba el 1, que se me borró con el corchete, serían todos estos sin incluir el 0, de acá hasta el 1 sin incluir el 1, y de 1 en adelante, ¿no? ¿Está bien? ¿O sería con un agujerito en el 0 y con un agujerito en el 1 todos los reales? ¿Sí? ¿Dónde se dan las dos condiciones al mismo tiempo? ¿Dónde se da la intersección de los dos conjuntos? La intersección de los dos conjuntos. ¿Dónde se ven los dos colores, el celeste y el verde al mismo tiempo? Desde 1 en adelante, pero el 1 en una condición lo incluyo y en la otra no, pero en la intersección, ¿qué pasa? Ahí no la tengo que incluir, porque no forma parte de los dos conjuntos. ¿Está? Entonces, el dominio de esta función serán todos los números reales que vayan desde 1 en adelante, sin incluir el 1. ¿Está bien? El 1 abierto. O sea, que si esta función tiene raíces, tienen que caer acá adentro. Si yo igualo esta función a 0 y me sale como solución x igual a menos 5,
yo digo, no, che, menos 5 no puede ser raíz de la función, porque el dominio de esta función es de 1 en adelante, así que serán raíces todos los números reales que caigan de 1 en adelante, que anulen la función. ¿Sí? Entonces, igualamos la función a 0, y buscamos soluciones, como yo soy despistada, mayores que 1. Las soluciones que estoy buscando son las mayores que 1. ¿Está? Nuevamente, para que una fracción sea 0, basta con que el numerador sea 0. La raíz cuadrada, ¿cómo se despeja? ¿Cómo pasa para el otro lado? Como potencia, pero 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0, ¿sí? Y ahora despejo la x, paso el 1 sumando. Me sale x igual a 1. La pregunta es, x igual a 1, ¿puede ser raíz de esta función? No, No, ¿Por qué? porque porque no está en el dominio. No está en el dominio. Si no está en el dominio, no está en la función. Si no está en la función, no es nada de la función. ¿Sí? Entonces, la única solución que obtuve en este caso fue x igual a 1, pero no puede ser raíz de la función, porque 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces, confirmamos que esta raíz g no tiene raíces reales. Si yo quisiera hacer la gráfica de esta función, nos vamos a dar cuenta que cuando yo hago la gráfica de esta función no va a tocar en ninguna parte al eje de las x, porque no tiene raíces. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la idea? Estamos haciendo ejercicios que estamos integrando todo lo que vieron en la clase pasada con Bani de dominio, y ahora le agregamos la parte de raíces, como hacemos como una integración de los dos contenidos, ¿sí? Fíjense que si yo en ninguna parte hubiera definido el dominio de la función, hubiera respondido que x igual a 1 era la raíz. ¿Sí? Es un error muy común. Me olvido del dominio de la función, igualo a 0, despejo, porque como yo sé resolver ecuaciones, sé que igualo a la función a 0, despejo x y encuentro las raíces, y puedo cometer el error de decir, mira, x me dio 1, listo, la raíz de la función es 1. No, porque 1 no forma parte del dominio. Y aunque no haya definido el dominio, cuando yo quiero chequear si efectivamente 1 es raíz de la función, ¿qué pasa? Pongo 1 acá, 1 menos 1, 0, raíz de 0, divino, 0. 1 al cuadrado menos 1 me da 0, chau, no puedo dividir por 0. Ahí me tengo que dar cuenta que lo que encontré no puede ser la raíz de la función. ¿Sí? Entonces, como consejo les digo, siempre que tengan que buscar una raíz, arranquen primero por el dominio de la función. Porque si uno se olvida del dominio, después como que se concentra tanto en la automatización del cálculo, que se olvida, ¿no? Y puede responder algo que puede resultar bastante descalificante, más en un ejercicio de parcial. ¿Sí? Bueno, ¿hacemos uno más? Uno más, y no molestamos más. Bueno, profe. Vamos, que se están reentrenando, tómenlo como un entrenamiento. Arranquemos por el dominio. ¿Qué restricciones tiene esta función? ¿Dónde tenemos que tener cuidado? En la raíz de x. Raíz de x, ¿qué le tenemos que pedir a x? Por estar adentro de una raíz cuadrada. ¿Cómo tiene que ser x? Por estar adentro de una raíz cuadrada. ¿Solo le puedo calcular las raíces a los positivos? Cero no tiene raíz cuadrada. Claro. Por estar adentro de la raíz, x tiene que ser mayor o igual a 0. Por estar adentro de la raíz. Yo le puedo calcular la raíz cuadrada a 0. Pero a su vez, toda la raíz está dividiendo. Así que a toda esta expresión, ¿qué le tengo que pedir? Que sea distinto a Que 0. no sea 0. Que no sea 0. Exacto, el mayor que 0 sería como la conclusión, ¿no? Porque yo le tengo que pedir a x, por estar adentro de la raíz, que sea mayor o igual a 0. Y a la raíz de x, por estar en el denominador, que no sea 0. Ahora, para que la raíz de x no sea 0, x no debe ser 0, ¿no?
la raíz la paso como potencia, 0 al cuadrado de 0, así que estoy diciendo, x tiene que ser mayor o igual a 0 por la raíz, y también tiene que ser distinto de 0 por el denominador. ¿Con qué conjunto me quedo? Paréntesis 0 a infinito. Exactamente, solo con los positivos, de 0 a infinito. El 0 no lo cuento, ¿sí? El 0 no lo cuento. ¿Está bien? Entonces, si esta función tiene raíces, tiene que ser un número positivo. Si no es un número positivo, no serán raíces de la función. Y acá, en este ejemplo, sí vamos a tener que recurrir a la fórmula de la resolvente, porque no hay manera de encontrar las raíces, a menos que vaya probando con algunos numeritos a ver si me da 0. Le voy dando valores a x y veo si me da 0. ¿Está bien? Recuerden que yo igualo toda la función a 0, y como conclusión es, bueno, para que toda la fracción sea 0, me alcanza con que el numerador sea 0. ¿Sí? Y las soluciones de esta ecuación, no me olvido que tienen que ser solo resultados positivos. ¿Está bien? Bueno, esta, el que se acuerda la fórmula de la resolvente, puede aplicarla y encontrar las soluciones, o puede ir probando con algunos numeritos reales y ver con cuáles me da 0. ¿Sí? A mí me dio 0 con 5 y con menos 2. Esta ecuación cuadrática se hace 0 cuando x vale 5 o cuando x vale menos 2. ¿Está bien? Las dos soluciones de la ecuación son dos raíces de la función h. No, solo No. 5. Solo 5. ¿Por qué? Porque menos 2 no está dentro del dominio de h. ¿Está bien? Si no está dentro del dominio de h, no estoy analizando un número que está en un lugar que no forma parte de la función. ¿Está bien? Por lo tanto, como menos 2 no forma parte del dominio de h, no puede ser raíz. Entonces la única raíz que tiene esta función h, no g, h de x, es x igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, tengo una vamos a duda, avanzar. ¿Cómo? Yo tengo una duda cuando tipo tenés en la parte de abajo del cociente que tiene que ser distinto de 0. Sí. Eso en la recta como que me confunde. Cuando dice que tiene que ser distinto de 0 y como que viene de menos infinito hasta cierto número. Sí. Mirá, en este caso, todo lo que está en el denominador, vamos a anotarlo acá. Todo esto tiene que ser distinto de 0. Toda la expresión, ¿sí? Toda, en este caso toda la raíz. Ahora, cuando vos le pedís a la raíz de x que no sea 0, despejás x, ¿no? Y cuando despejás x le estás pidiendo a x que no sea 0. Entonces, si vos tuvieras que dibujar en la recta real, ¿para qué valores? ¿Con qué valores te vas a quedar? Suponete que acá esté el 0, estás diciendo que te vas a quedar con todos menos con el 0. Entonces lo que vas a hacer es, el 0 no lo quiero y me quedo con todos. Son todos los reales menos el 0. Entonces lo podés escribir como todos los reales menos el 0, o lo podés escribir como unión de intervalos. Hasta acá sería de menos infinito a 0 abierto, porque a 0 no lo querés, ¿no? De menos infinito hasta 0 abierto, que sería lo mismo que esto, ¿no? Unión, y ahora arranco, salteo el 0 desde 0 abierto hasta infinito. Podés escribirlo de las dos maneras. Listo. O Ya podés entendí, también gracias. decir, bueno, che, me alcanza con que x no sea 0. Cualquiera de las tres estás definiendo las condiciones para que la función pueda ser calculada. Se puede escribir de todas las maneras, con el grafiquito, como vos quieras. Gracias, profe. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a estudiar Profe, una entonces. pregunta. Sí, diga. ¿Cómo sacaste x igual a 5 y x igual a menos 2? Con la resolvente. Ah, listo. Igual yo probé, menos 5, 5 al cuadrado es 25. 3 por 5 es 15. Menos 15 menos 10 es menos 25. 25 menos 25 es 0. Con 5 se me hizo 0 la cuenta. Ok, Igual gracias. yo te voy a contar un secreto. Ustedes la resolvente se la saben como su número de documento. Es más, a veces se sabe mejor la resolvente que su número de documento.
nosotros más adelante vamos a estudiar a la función cuadrática y a las ecuaciones cuadráticas, y vamos a estudiar una propiedad que cumplen las raíces de las funciones cuadráticas, que dice, si el coeficiente principal de la ecuación es 1, el producto de las dos raíces me tiene que coincidir con el término constante. Y la suma de las dos raíces me tiene que coincidir con el opuesto del que tiene la x. Fíjate, 5 por menos 2 es menos 10, coincide con este. Y 5 menos 2 me da 3, que es el opuesto del que acompaña la x. Yo lo saqué así. Pero si vos usás la bendita fórmula, no sé si te acordás, seguramente sí, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, en donde a Sí. vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 10, te salen las raíces. Igual, chicos, les aclaro, este tipo de ecuaciones así cuadráticas completas no van a aparecer porque todavía no lo explicamos nosotros. ¿Sí? Yo acá me animé a poner un ejemplo porque el otro día escuché que hablaban de la resolvente y dije, bueno, si saben de la resolvente me van a poder resolver esta ecuación. Pero en el examen no van a aparecer ecuaciones cuadráticas completas, ¿sí? Porque todavía no lo explicamos nosotros. Por más que ustedes lo sepan, nosotros todavía no lo explicamos. Sí pueden aparecer ecuaciones donde esté x cuadrado y x, ¿no? Donde sacan factor común x, o donde me falta el término de la x y se pueda despejar directamente. Esas sí pueden aparecer, porque no necesitamos aprender una teoría nueva para resolverlas. Con lo que sabemos hasta ahora las podremos resolver sin problema. Pero las que son así completas, quédense tranquilos que no van a aparecer. Así que si no se acuerdan de la fórmula de la resolvente, no se preocupen, porque no se las vamos a pedir en este examen. ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar otras características de la función, que son el crecimiento y el decrecimiento de una función, o la monotonía, ¿sí? Yo la definición les traje del cuadernillo, ¿eh? Esta es la definición de función creciente, decreciente y función constante, ¿sí? Vamos a decir que una función f en un conjunto A, ¿sí? Que puede ser el dominio de A o algún subconjunto del dominio de A, ¿sí? Vamos a decir que la función es estrictamente creciente en ese intervalo, o en ese dominio, o en ese subconjunto del dominio, siempre y cuando suceda esto. Yo voy a tomar dos valores cualesquiera de este dominio A, ¿sí? Este dominio A puede ser todo el dominio de la función, o puede ser un intervalo incluido en el dominio de la función. Si para cualquier número que pertenezca, cualquier número x1, x2 que pertenezca a ese conjunto, x1 es más chico que x2, si la función es creciente, la imagen del x1 tiene que ser más chica que la imagen del x2. ¿Sí? Esto se lee así. Igual, vamos a pegar una lectura y después le vamos a dar otra interpretación más amigable, porque esta es una escritura horrible y re complicada de recordar. Pero lo que me está diciendo es, agarra dos valores de ese conjunto A. Si el primer valor es más chico que el segundo, y la imagen del primer valor es más chica que la imagen del segundo, o sea, si se comportan igual los valores de x que los valores de la función, es porque la función es creciente. ¿Sí? Ahora, si el x1 es más chico que el x2, pero la imagen del x1 es más grande que la imagen del x2, es decir, las x se comportan de una manera y las y se comportan de manera contraria, es porque la función es decreciente. ¿Sí? Y sin importar qué relación haya entre x1 y x2, si la imagen de esos valores es siempre la misma, entonces la función es constante. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico, que es mucho más simple de analizar. Fíjense, yo acá tengo una función f, que sería este pedacito de curva dibujada en rojo, y tomo de un conjunto A, imagínense que el conjunto A podría ser este intervalito, un valor x1, que pertenece al conjunto A, y un valor x2. Entonces, x1 tiene esta imagen, f de x1. Y x2 tiene esta otra imagen, que es f de x2. Fíjense, x1 es más chico que x2, porque está a la izquierda, ¿no? Ahora, la imagen de x1 es más chica que la imagen de x2. Por lo tanto, este es el caso de una función creciente. ¿Cómo lo puedo recordar? Si a medida que aumentan los valores de x, aumentan también los valores de las variables, de la función, perdón.
Si aumenta X, aumenta Y, o aumenta F. En ese caso decimos que la función es creciente. ¿Sí? Y otra forma de recordarlo es, de izquierda a derecha, el trazo irá hacia arriba. ¿Sí? Si yo tomo un lápiz para dibujar una función creciente, de izquierda a derecha, el trazo irá hacia arriba. Son tres formas distintas de recordar esta definición de función creciente. ¿Sí? Ustedes recuérdenla como mejor les parezca. La definición escrita como está parece chino básico, pero en realidad lo que me está diciendo en forma simbólica, porque decirlo con palabras a veces suena bastante complicado, es que a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y también aumentan. A eso se refiere con una función creciente. En cambio, si la función es decreciente, fíjense que ahora de vuelta tomo un X1 más chiquito que un X2, sin embargo, fíjense qué pasa con la imagen de X1 y la imagen de X2. La imagen de X1 es más grande que la imagen de X2, ¿ven? Este valor es más grande que f de X2. Entonces, acá yo tomé un X1 más chico que un X2, sin embargo, la imagen del X1 me dio más grande que la imagen del X2. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Por qué? Y porque a medida que aumenté los valores de la X, los valores de Y fueron disminuyendo. ¿Sí? Cuando uno aumenta y la otra disminuye, se dice que la función es decreciente. En forma gráfica, si yo quiero trazar una función decreciente, de izquierda a derecha la curva tiene que bajar, por así decirlo. ¿Está? En cambio, la función constante es la más fácil de identificar. No importa cuánto vale X1, X2, AB, la función siempre vale lo mismo, ¿sí? Es una recta horizontal, o es un segmento horizontal, una parte de la función que es paralela al eje de las X. En ese caso decimos que la función es constante. Ahora, tengan presente que cuando yo quiero definir cuándo una función es creciente, decreciente o constante, la debo definir en un conjunto o en un intervalo que esté incluido en el dominio de la función. ¿Sí? El intervalo puede ser todo el dominio de la función, es decir, que la función sea siempre creciente, o siempre decreciente, o siempre constante, o puede ser en pequeños subintervalos dentro del dominio de la función. Yo no puedo decir que una función crece o decrece en un intervalo que no forma parte del dominio. Lo mismo que hicimos con las raíces. ¿Sí? La ventaja que tenemos para analizar el crecimiento y el decrecimiento es que solo lo vamos a hacer desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? No tenemos herramientas algebraicas todavía como para corroborar si una función es creciente o no. En análisis matemático van a aprender algunas estrategias como para poder confirmarlo. Nosotros por ahora vamos a confiar en lo que vemos en la gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si me dan la gráfica de una función, que es esta porquería que está acá. Esa es la gráfica de una función f. Y me están diciendo que el dominio es todos los reales. ¿Sí? De menos infinito a más infinito. Según lo que vemos acá, tenemos que confiar en lo que vemos, porque no tengo fórmula. ¿Sí? ¿Podemos aproximar las raíces de la función? Y vamos a hallar los intervalos donde la función crece y decrece. ¿Está bien? Vamos a ver si es posible aproximar las raíces de la función. ¿Por qué digo aproximar las raíces de la función? ¿Dónde tengo que mirar las raíces de la función? ¿A dónde miro las raíces? En el eje X. En el eje X. Ahora, acá toca el eje X. ¿Me dan las coordenadas de ese punto? O sea, ¿me marcaron ese punto como un punto conciso de la gráfica? Hay un punto, como acá, por ejemplo, que dice que este punto es menos 4, 1. Acá, en esta intersección con el eje X, ¿hay algún punto marcado que sea exacto, digamos, que yo pueda confirmar que es de coordenadas menos 6? No. No está esa información en la gráfica. Por eso digo, voy a aproximar las raíces de f. Porque puede pasar que sea menos 6, como puede pasar que sea menos 5,9, como puede pasar que sea menos 6,01. ¿Está bien? Como el dato no está puntualmente en el eje de las X, uno va a dar una aproximación de las raíces. Eso era lo que quise mostrar hoy con esos dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser aproximadamente
según lo que vemos acá. Menos 6 podría ser una, ¿no? Corta el eje X aproximadamente en menos 6. ¿Dónde más? Hay una que está ¿Esta? cerca de menos 3. Está cerca de menos 3. Tirémosle el pichón, no sé, menos 2,8, menos 2,9 podría ser, ¿no? Sí, Esta, Dos. cerca de 2. 2. Ahí pareciera que pasa por 2, ¿no? Y esta otra, 6,5. 6,5. Bueno, entonces, si respondemos menos 6, menos 2,8, menos 2,9, 2 y 6,5, o valores aproximados a este, estaría bien, porque esta gráfica no me da información precisa acerca de las intersecciones con el eje de las X. Por eso la consigna dice aproximar las raíces de f de x, ¿sí? Si me dijera hallar las raíces de f de x, este punto tendría que estar marcado como para decir es menos 6, 0. Este punto tendría que estar marcado como para decir, ¿sí? Como me dieron las coordenadas de estos puntos, ¿está bien? Entonces, como esa información está, la respuesta es aproximada. Ahora sí tengo que mirar en qué intervalos del dominio, que es todos los reales, la función crece y la función decrece. Entonces, vamos a recordar lo que dijimos hoy de crece si de izquierda a derecha el trazo de la función sube, decrece si de izquierda a derecha el trazo de la función baja, y es constante si de izquierda a derecha el trazo se mantiene en la misma línea. Yo tengo que mirar, chicos, no se olviden, el dominio. El dominio es todo el eje X, ¿no? Porque son todos los reales del dominio de esta función. ¿Está bien? Entonces yo vengo caminando por el eje X. Imagínense que vengo caminando por acá. Arranco a caminar en el menos infinito. ¿Qué pasa con la función desde menos infinito a medida que avanzo por los valores de X? ¿Cómo es el trazo de la curva? Va creciendo. Va creciendo, ¿sí? ¿Hasta dónde crece? Hasta Para menos 4. menos 6 o menos 4. Hasta este punto que está marcado. Me dan las coordenadas, entonces puedo confirmar que es creciente hasta menos 4. No es creciente hasta 1, porque 1 es la imagen de la función, y yo estoy analizando los intervalos del dominio de la función. ¿Está bien? Entonces, desde menos infinito hasta menos 4, en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 4, la gráfica se observa que va subiendo. A medida que aumentan los valores de x, la gráfica va subiendo. Entonces, en ese intervalo la función es creciente, desde menos infinito hasta menos 4. Un error muy común es decir que sube hasta 1. Sí, sube hasta i igual a 1. Hasta i igual a 1 sube, hasta esa altura. Pero, ¿qué intervalo del dominio recorre para llegar hasta esa altura? De menos infinito hasta menos 4. ¿Está bien? Sigo caminando, arranco en menos 4 ahora, ¿sí? Arranco en menos 4, sigo caminando. ¿Qué pasa con el trazo de la función? Decrece. Decrece. ¿Hasta dónde decrece? Hasta Hasta 0. 0. Hasta 0. Hasta 0. La función baja hasta menos 4, pero menos 4 es el valor de la i. Y recuerden que yo estoy recorriendo el dominio de la función. Siempre tengo que caminar por el eje de las x. Es decir, la función decrece desde menos 4 hasta 0. ¿Sí? Hasta 0. Un detalle, los intervalos de crecimiento, decrecimiento, siempre van a ser intervalos abiertos. ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Siempre intervalos abiertos. No los vamos a cerrar los intervalos. ¿Está bien? Por convención. Siempre vamos a dar intervalos abiertos. Bien, llegué hasta acá. Después parece que empieza a subir otra vez la cosa, ¿no? Otra vez el trazo va hacia arriba. ¿En qué intervalo va hacia arriba? Desde 0 hasta De 0 a 3. 3. De 0 hasta 3. Ojo que hasta 3 de la x, ¿no? No hasta el 3 de la y. Desde 0 hasta 3, nuevamente la función vuelve a crecer. ¿Sí? ¿Y qué pasa desde 3 en adelante? Es este el trazo, ¿no? ¿Qué pasa? Crece nuevamente.
Desde 3 en adelante sigue creciendo, ¿sí? Desde 3 hasta que se me termine el dominio, que es infinito. ¿Está bien? Entonces, en limpio, ¿dónde crece la función? Habíamos dicho, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Es creciente? Dijimos, desde menos infinito hasta menos 4 subía. ¿Dónde más subía? Subía desde 0 hasta 3. ¿Y dónde más subía? Desde 3 hasta infinito. Es decir, que anotamos todos los intervalos y ponemos la unión de todos ellos. ¿Está bien? Decimos que la función crece desde menos infinito hasta menos 4, unión, vuelve a crecer otra vez desde 0 a 3, unión, y desde 3 a infinito vuelve a crecer. ¿Sí? ¿Podríamos haber puesto acá desde 0 a infinito directamente? Desde 0 a infinito, ¿es cierto que desde 0 a infinito crece la función? Sí. Sí, así que estos dos intervalos los podríamos haber puesto directamente como 0 a infinito. ¿Está bien? Y decreciente dijimos que era en este tramito nada más, ¿no? Que arrancaba en menos 4 y terminaba en 0 de la x, porque menos 4 no forma parte del dominio, porque es la coordenada y de x igual a 0. Y yo tengo que dar intervalos del dominio, así que desde menos 4 a 0 la función es decreciente, ¿sí? Fíjense que es mucho más fácil, creo yo que es mucho más fácil, porque tengo que mirar la gráfica y responder. ¿Dónde me puedo hacer el lío? Y en anotar mal el intervalo, ¿no? Que arranque en menos 4 y diga que termina en menos 4, porque llegó hasta acá abajo. No, siempre recorriendo el dominio, siempre recorriendo el eje de las X. Son intervalos del eje de las X. ¿Está bien? ¿Hacemos otro ejercicio? A ver si le agregamos alguna cosita más. Ahora me dan otra gráfica, que es esta, y vuelven a decirme que el dominio de esta función es todo R. Indicar las raíces. Ahora no me dicen aproximar. Indicar las raíces. Hallar los intervalos donde la función es creciente, decreciente, y le agregamos constante. Y le agregamos un ítem más, que es analizar dónde la función resulta positiva. A ver, los espero para que me vayan dando las respuestas. ¿Tiene raíces esta función? Podría ser 0. Sí, podría ser 0 y lo podríamos como hasta confirmar, ¿no? Toca el eje X ahí, efectivamente. La única parte donde la curva toca el eje X es en 0. Está el 0 escrito ahí, ¿no? Por ahí el puntito no está marcado con detenimiento, pero no caben dudas de que toca a X en 0, así que podemos dar como respuesta X igual a 0, como raíz. ¿Está bien? ¿Qué opina el resto? ¿Coinciden? ¿Que la única raíz es 0? Sí. Bueno, vamos a ver dónde es creciente la función. ¿Dónde es creciente? El dominio es todo R, así que yo tengo que caminar desde menos infinito hasta infinito. Y ver en qué intervalos de R, de la recta real, la función es creciente. ¿De 0 a 1? De 0 a 1. Pero no le En incluye. este pedacito, ¿no? Fíjense que menos desde acá infinito a menos hasta 1 la cosa sube. Así que de 0 a 1 la función es creciente. ¿Qué opina el resto? ¿Hay algún otro intervalo donde la función sea creciente? No. Bien. Vamos a ver dónde es decreciente ahora. De menos infinito hasta más infinito. Este intervalo ya está contemplado, así que por ahí no tengo que pasar porque ya dije que ahí era creciente. No puedo decir que es decreciente también y pasar por ahí. Ahora me queda desde menos infinito hasta 0 y desde 1 hasta infinito. ¿Qué pasa en esos intervalos? ¿Decrece en alguna parte esta función? De menos 1 a 0. Bien, acá se ve que baja la cosa, ¿no? Desde menos 1 hasta 0, la función decrece. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Lo Sí, ven profesor. todos eso? ¿O estamos hablando muy perfecto? Entonces ya tengo cubierto desde menos 1 a 0 y de 0 a 1. ¿Qué pasa desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito? Es constante. Es constante, porque fíjense que en este tramo no sube ni baja, y en este otro tramo tampoco. ¿Sí? Entonces decimos que la función es constante en los intervalos del dominio que me sobran, por así decirlo, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1, que sería este tramo de acá,
y desde 1 hasta más infinito, que sería este otro tramo de acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué significa que g de x sea positiva? ¿En qué intervalo resulta g de x positiva? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1, pero ¿qué significa que g de x sea positiva? Está casi bien lo que me dijiste, pero yo estoy haciendo otra pregunta. Que su imagen sea positiva. Que su imagen sea positiva. Perfecto, esa es la definición. ¿Qué significa que una función sea positiva? Que tenga imagen positiva. ¿La imagen dónde se ve reflejada? ¿En qué eje se ve reflejada la imagen? El dominio se ve reflejado en el eje X. ¿La imagen? En el En I. el I. En el Y. O sea que, vamos a decirlo como se lo diríamos a María la del barrio, ¿no? Che, g de x o una función es positiva si queda por arriba del eje X. Si la gráfica queda por encima del eje X, y es negativa cuando la gráfica queda por debajo del eje X. Ahora, recién un compañero me dijo que era positiva desde menos infinito hasta 1. ¿Es cierto que es positiva desde menos infinito hasta 1? No, hasta menos 1. Y después retoman 1. Y se va a menos 1. No, porque no Todo va. este pedacito que está acá arriba, ¿está por encima del eje X? Hasta Este el tramito. cero. Sí. Sí, ahí es positiva. Este otro tramito que está acá, ¿está por encima del eje X? También. Sí. También. Este punto que está acá, ¿está por encima del eje X? No. No, porque dijimos que era una raíz, que era un cero de la función. Así que este punto no lo tenemos que incluir, porque no es positivo ese puntito de la gráfica. Este tramito que está dibujado acá, ¿está por encima del eje de las X? Sí. También es positiva. Entonces, ¿dónde es positiva? ¿Es positiva desde menos infinito hasta 1? Hasta 0, no sé. Menos Hasta infinitos 0. a 0 y después de 0 a 1. Exactamente, de menos infinito hasta 0, porque en 0 no es positiva, tampoco es negativa. En 0 vale 0, es una raíz, ¿no? Y después desde 0 hasta 1. También podríamos decir desde menos infinito hasta 1 sacando x igual a 0, pero ya se hace un poco más de lío para escribir eso, ¿no? Sería positiva desde menos infinito hasta 0 abierto, porque en 0 no es positiva, unión desde 0 abierto hasta 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces respondemos así. Ahora, la pregunta es, yo el 1 lo puse con paréntesis. ¿Lo tendría que haber puesto con paréntesis o con corchete? Con paréntesis, porque es un círculo abierto. Exactamente. Fíjense que si yo le pongo un corchete al 1, estoy diciendo que el 1 forma parte de la gráfica positiva. Y en x igual a 1, ¿cuánto vale la función? Y alguien dijo, está el agujerito abierto, así que la función no vale 1. ¿Cuánto vale para 1? Vale menos 1. Es negativa para x igual a 1. Entonces tengo que poner el intervalo abierto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ¿alguna Sí. pregunta que quieran hacer? Si estaría en el menos 1, el puntito abierto, Sí. tendríamos que hacer, o sea, separaríamos los intervalos, ¿no? Claro, si estuviese en menos 1 y en menos 1 no habría función, ¿sí? El dominio serían todos los reales distintos del menos 1, ¿no? Ahí tengo que poner intervalo abierto. Iría desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta 0, unión desde 0 hasta 1. Porque no puedo Ok. pasar por arriba de un punto que no forma parte del dominio. ¿Sí? Si este punto estuviera vacío, si este puntito que está acá, en vez de ser relleno, fuera vacío, el dominio no sería todos los reales. Serían todos los reales menos este valor, menos 1. Y ahí sí tengo que separar los intervalos. Bien. Si hacemos Bueno. los- perdón. Sí, Si perdón, hacemos los decime. negativos, sería corchete 1,
hasta infinito. Exactamente, si me preguntaran cuándo g de x es negativa, diría desde 1 corchete hasta más infinito. Porque en 1 efectivamente vale menos 1, es negativa. Ahí sería intervalo cerrado en 1, y bueno, siempre acuérdense que los infinitos son abiertos. ¿Sí? Si me hubieran pedido negativa, hubiera sido más simple todavía. Desde 1, cerrado, hasta infinito. Muy bien. Les dejo este para que piensen. Vamos a indicar las raíces, o sea que hay confirmación de quiénes son las raíces, dónde es creciente, decreciente y constante, y de vuelta dónde es positiva. Tómense 5 minutitos y resolvemos este. Hay que afinar la vista, ¿eh? El que tenga problemas en la vista, vaya al oculista antes del parcial, por las dudas. Cuando había un saltito era porque se repetía, ¿no? Cuando había tipo un saltito en el gráfico, ¿era porque se repetía la raíz? Saltito, no sé a qué te referís con un No sé, saltito. perdón, no sé por qué me acordé de eso. Por el punto 4. Ah, ya te entendí. Vos decís acá, Sí. toca el eje X y Sí, como que y rebota, ¿no? Sí, como que rebota. Como que rebota es una raíz de que está un número par de veces, quiere decir eso. Listo. Ok. Bueno, acá ya confirmamos, ¿no? Que x igual a 4 es una raíz. Sí. Acá no se ve, pero si respetamos la escala, esto se supone que es un 1 y esto se supone que es un 3, ¿no? Si respetáramos la escala. Acá se ve el agujerito vacío, por ahí acá no se ve, no hay un agujerito. Bueno, no está marcado con intenciones el puntito relleno, ¿no? Acá hay un agujerito vacío que se ve y acá no está marcado con intenciones, pero se supone que está relleno. Algunas gráficas puede que no tenga el agujerito relleno, pero sí el agujerito vacío. Entonces, si el agujerito no está relleno, se supone que lo termina rellenando, si no tendría que haber otro agujerito vacío. Bueno, ¿podemos decir entonces que esta función tiene una sola raíz y es x igual a 4? Sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos con los intervalos donde la función es creciente. Todos los reales tenemos que recorrer. Arranco en menos infinito, voy caminando hasta infinito, ¿sí? Desde menos infinito, o bueno, díganme dónde crece, díganme ustedes dónde crece, dónde es creciente. Vamos a empezar con creciente. Desde -2 a 1. De menos 2 hasta 1, la función es este tramito de acá, va hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Están de Sí. acuerdo que desde menos 2 hasta 1 la función es creciente? ¿Dónde Sí. más sube? Y de 4 a infinito. 4 infinito, nuevamente vuelve a subir la gráfica. Perfecto, entonces ya tenemos un intervalo o dos intervalos donde la función es creciente. Desde menos 2 hasta 1 me dijiste y desde 4 hasta infinito. Perfecto. ¿Dónde es decreciente? Desde menos Menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2, que sería este tramito, que va hacia abajo, aunque la flecha apunta hacia arriba, porque uno podría decir, la flecha apunta hacia arriba. Apunta hacia arriba si yo voy de derecha a izquierda, pero el recorrido lo tengo que hacer siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Del más chiquito al más grande de x. Del más chiquito al más grande de x, acá la cosa baja. Es decreciente entonces, de menos infinito a menos 2. ¿Y hay algún otro tramito donde sea decreciente? De 3 a 4. De 3 a 4, en este pedacito, desde 3 hasta 4, otra vez la gráfica va hacia abajo. Así que en ese otro tramito es decreciente. Desde menos infinito a menos 2, y desde 3 hasta 4. Y constante, De menos infinito a 1. constante, ¿eh? Desde Ah, menos infinito a 1, De 1 a No, 3. no, me equivoqué de aquí. Adelante. este pedacito sería nada más, ¿no? De 1 a 3. De 1 a 3. Acuérdense, tómense el trabajo de chequear, ¿sí? Ah, sí, tenés razón, me comí un error de tipeo. Corríjanlo, porque está mal. Esto es corchete 1,
corchete 3. ¿Sí? Bueno, aunque en realidad dijimos que los intervalos de crecimiento y decrecimiento los vamos a tomar abiertos. Ahí sí podemos dejarlo abierto, porque por convención los intervalos de crecimiento constante siempre los vamos a tomar abiertos. Así que acá si ponen corchete o paréntesis, es lo mismo. Va a estar considerado bien igual. Pero por convención vamos a tomar siempre intervalos abiertos. ¿Sí? Distinto es si estoy hablando de positiva o negativa. Ahí sí tenemos que tener en cuenta si va corchete o paréntesis. Bien, ¿en qué intervalos resulta positiva la función? Positiva. Acá está arriba del eje X, acá está arriba del eje X, acá está arriba del eje X. Desde menos infinito A 1. hasta 1 es positiva. ¿Y dónde más? De 3 a 4. Del 3 al más De infinito. 3 a 4 es positiva, 4 no, porque en 4 vale 0. Y de 4 a infinito. Y de 4 a infinito vuelve a ser otra vez positiva. Perfecto. Se ve claramente en la gráfica esa conclusión. ¿Sí? Desde menos infinito hasta 1, la gráfica es positiva. Desde 3 hasta 4, 4 no lo incluimos, porque en 4 vale 0, y el 0 no es positivo. Y desde 4 en adelante. ¿Sí? A más infinito. Muy bien. Bueno, y para terminar con la clase esta de hoy, que con esto estaríamos terminando el TP5, vamos a resolver entre todos un problemita, una situación problemática, que es muy parecida a uno de los últimos problemitas que tienen en el TP5, ¿sí? Que me dan una gráfica de una función que intenta representar una situación real o parecida a la realidad, y mirando el gráfico tengo que responder algunas preguntas. Que en este caso las preguntas no van a ser puntualmente las raíces de la función, los intervalos donde crecen, los intervalos donde decrece, dónde es positiva, dónde es negativa, sino por ahí serán preguntas que apuntan a lo mismo, pero encuadradas en el marco de la situación que intenta reflejar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, esta gráfica representa la presión arterial de un paciente hospitalizado durante un tiempo, ¿sí? Es decir, durante estas horas se le tomó la presión arterial a un paciente. Entonces tengo una función en donde, díganme ustedes, a ver si prestaron atención en la clase pasada, ¿quién sería la variable independiente de esta función? Las horas. Las horas representarían a la variable independiente o al dominio de esta función, y la presión arterial representaría la variable dependiente o el codominio de esta función. ¿Está bien? Ya que está, les pregunto, ¿qué dominio tiene esta gráfica de función? ¿Qué dominio tiene? Dominio. ¿Qué intervalo? De 0 a 96. De 0 a 96 sería el intervalo dominio. ¿Qué podríamos definir como codominio de esta función? Codominio de esta función. ¿Podríamos decir que el codominio pueden ser todos los reales? ¿Los números naturales? No. Porque, por ejemplo, acá puede haber un 8,7 donde hay gráfica de función y no es natural. De 0 a 24. De 0 a 24 podría ser un lindo codominio, ¿sí? Igual si ponemos uno más grande no pasa nada. ¿Y la imagen de esta función? La imagen... ¿Tengo función en 2 de la I o en 2 de la presión arterial? De 6 a 21, ponele. De 6, que es lo más chiquito, a 21, pareciera, ¿no? Que es lo más grande. La imagen sería el intervalo de 6 a 21, que es donde está realmente graficada la función. Bueno, no importa, pero a mí me dan la gráfica de esta función y me piden que responda algunas preguntitas. Por ejemplo,
¿Durante cuánto tiempo se tomaron los datos de la presión arterial? Me traigo de vuelta el grafiquito para acá, porque para no ir con la diapositiva para atrás, porque si no tendríamos que ir para atrás constantemente para poder responder, ¿sí? Esta era la gráfica de la función, y me preguntan, ¿durante cuánto tiempo se tomaron los datos de la presión arterial? ¿Qué respondemos? Mirando el gráfico. 6 horas. No te entendí, perdón, Valentino. Durante 96 horas. Durante 96 horas. De 0 a 96 horas. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, el que cayó otorga. ¿Entre qué valores varió la presión arterial? 6 a 21. Claro, la mínima registrada fue de 6 y la máxima registrada fue de 21. ¿Sí? Se pasó por el otro lado, pobre, en este caso. Los valores más o menos oscilaron entre 6 y 21. No podemos confirmar que esto sea 21 exactamente porque no está el dato preciso, por eso ponemos aproximadamente. ¿Sí? Otra pregunta. ¿En qué periodos el valor de la presión estuvo en aumento? ¿Cuándo fue disminuyendo? Y si en algún momento se mantuvo constante. Fíjense que estas 3 preguntas, ¿a qué nos están haciendo referencia de una función? Estamos hablando del problema de una situación de un pobre tipo que se le disparó la presión en algún momento, pero ¿a qué me están haciendo referencia de la función cuando me preguntan en qué periodos el valor de la presión estuvo en aumento? Habla de decreciente y constante. Exactamente, fíjense que me están preguntando los intervalos donde la función es creciente, decreciente y constante, pero en vez de preguntarme así, me están haciendo la misma pregunta, pero referida a esta situación problemática que intentaría reflejar una situación real. Así que para poder responder a esto, miraré la gráfica donde crece, y ahí lo interpreto como que la presión estuvo en aumento. Miraré cuando la función decrece, y ahí interpretaré que la presión estuvo disminuyendo, y donde no subió ni bajó, la presión se mantuvo constante. Bueno, ¿qué respondemos? ¿En qué periodo estuvo en aumento? De 16 a 32 y de 40 a 56. Bien, ¿qué opina el resto? De 16 a 32 y de 40 a 56. ¿Están de acuerdo? Sí. De 16 a 32 subió la presión, y de 40 hasta acá arriba, ¿no? Hasta 56 volvió a subir. ¿Cuándo fue disminuyendo la presión? Disminuyendo. De 0 a 0 16. a 16. De 0 a 16 bajó la presión. Sí. Y 56 a 72. De 56 a 72 nuevamente la presión disminuyó. Sí, suponemos que hasta 72 bajó, porque es aproximadamente. Bien, ¿se mantuvo constante en algún momento la presión? Sí. ¿Dónde? De 32 a 40, Perfecto. 72 a 96. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Contestamos unas preguntitas más. ¿Cuál fue la máxima presión registrada y cuándo la alcanzó? Y lo mismo con la mínima, ¿no? La 21 y la alcanzó a las 56 horas. Bien, la máxima presión fue de 21 aproximadamente, y la alcanzó, o a qué hora del día, a las 56 horas de haberse iniciado la toma de presión, ¿no? ¿Y la mínima? Esta es la máxima. 6 a las La mínima de 6 6 a las 16 horas. Perfecto. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos completado las actividades del TP5, hasta acá entran los temas para el parcial. El TP6, como dijo Alexis, ya lo mandaron, pero no entra en este parcial, ¿sí? Lo que nos quedaría ahora sería completar las actividades del TP5, que son poquitas y son mucho más sencillas de las que estuvimos trabajando en esta clase de hoy.